mucho gusto que esta noche me acompañe el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama. ¿Cómo estás, Ciro? Buenas noches. Hola Javier, muy bien, qué gusto estar contigo. Gracias por acompañarnos, Ciro. Pues en general, ¿cómo se ve, cómo se hace el balance, un día después desde el Instituto Nacional Electoral de lo ocurrido el día de ayer en Coahuila, en Hidalgo? Pues mira, es un balance positivo. A nosotros lo que nos toca en las elecciones locales, como las que sucedieron ayer en Coahuila y en Hidalgo, es simplemente la instalación de las casillas. Desde 2014, la Constitución nos mandata a nosotros desplegar nuestro trabajo de campo para ir a visitar al 13% del padrón electoral e invitar a la gente a que se haga cargo del momento clave del proceso, que es el día de la votación. Y como en los dos estados hay alrededor de 2.200.000 electores, pues nosotros estuvimos visitando cerca de 500,000 de personas para invitarlas a participar, a hacerse cargo de instalar las casillas, de recibir a sus vecinos, identificarlos, darles las boletas, después contar los votos, llenar las actas, etcétera, etcétera. Y la gran noticia es que se instaló el 100% de las casillas con gente que fue insaculada y capacitada para ello, y que además, a pesar de que se pospuso la elección porque estaba prevista para el primer domingo de junio de este año, y pues fue la pandemia lo que nos llevó a paralizar todo el trabajo. Incluso se pospusieron las campañas, nuestro propio tarea organizativa. Y un dato también que vale la pena conocer es que el 97% de las personas que habían aceptado prestar su casa, su patio, su garage para que ahí se instalara alguna casilla, se mantuvieron después del COVID, es decir, solo tuvimos que buscar un 3% de los espacios privados para instalar casillas. Además había espacios públicos, escuelas, etcétera. Pero en general, pues lo que tuvimos es que la gente actuó con mucha responsabilidad. Los procedimientos para prevenir y evitar contagios se cumplieron, es decir, todo el mundo estuvo dispuesto a usar la mascarilla, los electores, los funcionarios incluso careta, todo fue sanitizado, se guardó la sana distancia, no tuvimos mayores problemas. Sí hubo una casilla que se quemó en el municipio de Pacula, en Hidalgo. En la noche hubo problemas en 3 sedes distritales ahí en Hidalgo, pero en general, para que pudieran votar 4.400.000 electores que fueron invitados a las urnas, convocados, pues el resultado es bueno. Participó en Coahuila alrededor del 40%, en Hidalgo el 49%, que es similar a lo que se registró en votaciones similares. Entonces eso quiere decir que la pandemia no disparó la abstención. Entonces teníamos que sacar adelante la elección a pesar de todas las adversidades que este 2020 nos ha traído, y salió bien. Yo creo que es un balance satisfactorio desde nuestro punto de vista. Ya los actores políticos pues harán los suyos, pero a nosotros la verdad no nos conmueven ni nos importan, ¿no? A ver, ¿ves un panorama muy parecido a lo que veremos el próximo año, en 2021, respecto a la situación, tal vez todavía en gran parte del país, de estar prevenidos, de vivir, por supuesto, con esta crisis sanitaria, de convivir también democráticamente, no sé si sea el término correcto, pero con esta pandemia, con este virus? ¿Crees que se repliquen las circunstancias, los retos, los problemas, tal vez, las maneras que ustedes van a tener que preparar a la gente para el próximo año? ¿Fue una buena preparación? Pues mira, nosotros acudimos a distintos especialistas para que nos pudieran ayudar a entender cuál es la mejor ruta de trabajo, y preguntábamos, bueno, el año que entra, ¿qué va a pasar? Y la respuesta que nos han dicho: mira, está descompuesta la bola de cristal, no vemos el futuro, así que actúa con lo que sabes. ¿Y qué sabemos? Que hay una pandemia, que no hay todavía vacuna, que la pandemia sigue expandiéndose en el mundo, y que por lo tanto tenemos que actuar con toda responsabilidad y por lo tanto tomar las medidas sanitarias necesarias para que haya 2 derechos básicos que coexistan, que es el derecho a la salud
y los derechos políticos, el derecho a elegir a representantes y a gobernantes. Así que, pues el propósito es que la democracia no sea una víctima más del COVID, así sea de manera colateral. Entonces sí tenemos que seguir desplegando todos estos protocolos. Eso implica que el INE invierta más dinero porque necesitamos tener una mesa adicional por casilla, tenemos que tener gel, tenemos que ofrecerle a la gente mascarillas, cubrebocas si van a votar sin ellas, tenemos que sanitizar todos los espacios, los materiales, invitar a que la gente lleve su propio plumón para marcar las boletas y no estar de mano en mano pasando los marcadores como tradicionalmente hacíamos en otras elecciones, pero esta experiencia de ayer pues sin duda nos va a dejar lecciones que debemos también valorar y desplegar, incluso mejorar si es necesario de cara a 2021, porque pues no sabemos si para entonces ya todo el mundo va a estar vacunado y la pandemia va a ser algo que haya quedado atrás. Como no tenemos esa información, pues mejor actuamos responsablemente y no comprometemos la salud de la gente, ni le damos vuelta pues a la posibilidad de seguir renovando los poderes públicos de manera pacífica y democrática, con la participación directa de los electores, que es lo que corresponde. Urna electrónica, ¿cómo le fue el proceso de expansión para el próximo año? Protagonista para 2024, ¿cómo les funcionó y cómo va caminando este tema? Pues mira, es algo muy interesante. México es un país que tuvo algunas experiencias en entidades concretas en el pasado, ahora ya en Hidalgo y en Coahuila, pues de manera muy marginal, porque de las 7,702 casillas, apenas 94 fueron electrónicas, es con tecnología que tomamos de experiencias de Coahuila, de Jalisco y una urna desarrollada por el propio INE. Fue lo que mejor funcionó. A las 6:05 de la tarde el programa de resultados electorales preliminares en Coahuila ya tenía los resultados de un acta emitida por una urna electrónica, es decir, 5 minutos después de que concluyó la votación se tenía el resultado perfectamente contado, pues eso no ocurre cuando tienes que hacer el conteo manual, se presta a más errores, y hay países enormes como Brasil o la India que ya votan desde hace años con la urna electrónica y podemos nosotros avanzar a eso. Nuestro principal obstáculo hasta el momento ha sido pues político, no técnico, pero estos ejercicios pues ya permiten ir demostrando que es tan confiable o más poder votar en una urna electrónica que a mano, porque además si alguien dice, bueno, ¿cómo sé que la máquina donde estoy votando se va a respetar mi sufragio? Cada que alguien vota se imprime el testigo de su votación y cae en una urna justamente una impresión que solo ve el elector que sufraga, que en efecto la máquina está registrando e imprimiendo su voto, así que se puede contrastar el testigo en papel físicamente con lo que se acumula en la pantalla o en la urna electrónica, así que pues tenemos las dos posibilidades, una, el control democrático, la revisión de que se votó como la gente vio que votó y efectivamente emitió su voto, y por otro lado pues ahorro en mucho papel, ya no tienes que hacer el conteo manual, ya no estás discutiendo si rayó o tachó el emblema de un partido y llegó hasta el emblema del otro y entonces hay que anular ese voto. Esas cosas pues quedan atrás y además pues la transmisión de resultados es mucho más ágil. Entonces yo creo que sí es una herramienta que tenemos a disposición y lo que hemos decidido en el INE, si bien la ley no nos permite que la usemos de manera generalizada, es ir dando los pasos para demostrar que técnicamente es viable y que incluso económicamente puede ser más racional que seguir con el método de voto en papel, seguridad y con más funcionarios de casilla, escrutadores para hacer el conteo, que es lo que hoy implican nuestras elecciones en el modelo pues que se sigue de manera casi generalizada. Esta fue una excepción.
Sí, pues a ver, vamos a ver cómo avanza. También por ahí hubo, hay que decirlo un momento, con la senadora con licencia Citlali Hernández, que llamó al voto masivo por Morena. Por ahí dijiste, oye, no se puede hacer esto en esta jornada electoral, o en ninguna jornada electoral, no puede hacerlo. Ella había dicho que no lo decía desde su posición política porque estaba con licencia, que lo decía como ciudadana, pero también por ahí, bueno, habría que leer otra vez estas reglas puestas por el Instituto Nacional Electoral donde es ilegal. ¿Algún otro señalamiento que hizo Ciro Murayama el día de ayer con alguien más que estaba por ahí llamando al voto, Ciro? Mira, sí hubo ayer un montón de gente, ella fue muy evidente porque es un personaje conocido y yo pues vi en las Sí. redes sociales que ella estaba incurriendo pues en esta conducta que la ley prohíbe. Para eso hay campañas, hay periodo de campaña, ella tuvo todo el derecho de ir a los estados, desde sus redes también, llamar al voto, criticar a sus adversarios, decirle a la gente que no se le ocurriera votar por alguien distinto que su partido. Todo eso es legal, podía criticar a sus contrincantes, para eso es la vida democrática, pero el miércoles previo a la elección la ley dice que se acaban las campañas y que empieza pues este periodo de reflexión. Incluso está prohibido no solo hacer proselitismo, sino dar a conocer resultados de encuestas de intención de voto. En fin, la ley lo que dice es ya, la ciudadanía tuvo la información que ustedes le quisieron dar, dejen un periodo de calma para que la gente vote en tranquilidad y vuelvan a activarse todas las declaraciones y demás después de que la gente votó. Ese es espacio y Bueno, te pues digo, sí. pues esta senadora ahora con licencia hizo un llamado al voto, pero hubo mucho más gente que yo no identifico personalmente, pero que tenían estos hashtags voto masivo por Morena o el contrario, ni un voto por Morena u otros ni un voto al PRIAN, pues todo eso es gente con ansias de novillero de quererse meter en un proceso electoral de una manera incorrecta. Ayer el protagonismo era de la gente, de los ciudadanos de Coahuila y de Hidalgo, para votar en libertad, en secreto y en paz. Y en buena medida eso se dio, entonces pues eso es Pues lo sí. importante y lo que vale la pena. Pues Ciro, gracias de verdad por este balance después de esta jornada. Era importante pasar esta aduana y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que sucede en la próxima semana. Gracias, Ciro, por acompañarnos. Gracias Buenas a ti, noches. Javier, muy buenas noches.